de Divulgación de las Ciencias, la siguiente sesión de voces, que tenemos como unas conversaciones bien interesantes de divulgación de la ciencia, donde hemos convocado el doctor Nemesio Chávez de UAM Coajimalpa y vicepresidente de la SOMEDICIT, junto con la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa y yo de Divulgación de la Ciencia de UAM Xochimilco, para conversar sobre diversos temas sumamente interesantes alrededor de la divulgación. En esta ocasión nos van a acompañar estos tres expertos hablándonos de cómo se manejan ahora las imágenes, cómo se usan las imágenes el día de hoy. Y bueno, en esta ocasión tenemos a tres fabulosas personas que han trabajado y han estudiado al respecto. Tenemos, ay, perdón, se me atravesó algo. Tenemos a Elvia Moreno, a Nora Morales y a Diego Lizarazo con nosotros. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Diego, andas. Bien, gracias. Sí, ahí andas, Diego. Bienvenido. Buenas tardes, un gusto. Bueno, pues antes de empezar, quisiera leer una semblanza de cada uno de ustedes y les diré que Elvia Moreno estudió comunicación gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y actualmente es pasante de la maestría en artes visuales en el área de diseño y comunicación visual por la Academia de San Carlos en la UNAM. Cursó el diplomado en divulgación de la ciencia también en la UNAM y el de antropología visual en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el INA. Le gusta la fotografía, el cine, viajar, conocer de otras culturas, sus expresiones artísticas y las maneras de percibir e interpretar la vida. Le gusta aprender y compartir lo aprendido. Desde 1998 labora en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y en donde su trayectoria profesional se ha enfocado en torno a la divulgación de la ciencia. Ha sido guionista, realizadora y editora de videos para Universum, Museo de la Luz, Museo Interactivo de Ciencias e Innovación de Nayarit y la revista Cómo Ves. Algunos videos que ha dirigido fueron exhibidos en 2013 en la segunda muestra internacional de audiovisual científico en México y en el 2016 el video Campana de Gauss fue seleccionado por un jurado internacional para formar parte de la primera muestra nacional de imágenes científicas Múnich 2016. De 2011 a 2013 incursionó en el periodismo de ciencia para el portal Ciencia UNAM como editora visual. Ha sido profesora y tallerista en torno al tema sobre el uso del lenguaje visual en la comunicación de la ciencia y organizó el Foro de Comunicación Pública de la Ciencia en México a través del lenguaje audiovisual. Desde 2002 ha presentado ponencias en simposios, coloquios y en congresos a nivel nacional e internacional en torno al mismo tema. Bienvenida, Elvia, muchas gracias. Muchas gracias. Por su parte, Nora Morales es candidata a doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, donde también es profesora investigadora del Departamento de Teoría y Procesos de Diseño. Imparte cursos en la licenciatura y la maestría de Diseño, Información y Comunicación, MADIC. Su investigación se enfoca en la visualización de datos espaciotemporales, las narrativas visuales y los métodos de diseño participativos para la gestión del conocimiento y la innovación. Su trabajo como escriba visual es una práctica que ejerce y enseña desde hace varios años. Consiste en el registro visual en tiempo real de ponencias, seminarios y conferencias. Los sketch notes son una herramienta de lenguaje visual que permite desarrollar las capacidades de síntesis, organización de información y fomento de la creatividad para todos. Que por cierto, uno de estos sketch notes nos lo facilitaste para que formara parte de la imagen visual de estas sesiones que hemos tenido. Y por su parte, Diego Lizarazo, déjenme ver, ya se me cerró la presentación. Diego Lizarazo es todo un personaje de la comunicación. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha recibido diversos premios, entre los que solo voy a mencionar algunos. El premio Orlando Fals Borda en 2005 por investigación y trayectoria académica en sociedad y cultura en Bogotá.
En 2008 el Premio a la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM. En 2009 el Premio Internacional de Filosofía Estética y el Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía recientemente obtenido por la Secretaría de Cultura y el Centro de la Imagen. Es autor de más de 100 artículos sobre hermenéutica de la cultura, teoría de la imagen y filosofía del lenguaje, autor de 8 libros individuales y coordinador y coautor de 17 libros sobre los mismos temas. Son muchísimos y solo me voy a permitir, si no te molesta, Diego, mencionar el último que acabas de presentar la semana pasada, que es Horizontes Digitales, Rupturas e Interrogaciones en la Reconfiguración Sociodigital Contemporánea, editado por Gedisa recientemente. Como realizadora audiovisual ganó el primer lugar en los Premios Televisión de América Latina con la serie Interferencias, Irrupciones al Sentido Común sobre la teoría crítica contemporánea, producida para el Canal 22. También obtuvo el primer lugar de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas Múnich de la UNAM y el Instituto Mexicano de Cinematografía en 2018 con el documental animado Jacques Lacan, El lenguaje nos habla. Su serie Pensar el arte, producida para el Canal 14, fue finalista entre otros festivales, el de Chicago, el de España, el de Italia, el de Rumanía y el de Buenos Aires. Pues bienvenido también, Diego. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a los tres. Y bueno, pues comencemos a conversar. ¿Qué nos tienes que compartir, Elvia? ¿Dónde andas? Aquí estoy. Hola. Bueno, primero que nada, en lo que les comparto mi pantalla, quiero agradecerte a ti, Cecilia, al doctor Nemesio Chávez, por la oportunidad de estar aquí con esta mesa, que para mí es un honor. Eh, Y bueno, pues quiero compartirles esta presentación. Yo tengo ya como 22 años de experiencia en la divulgación de la ciencia y lo que les quiero presentar son algunas reflexiones en torno a mi trabajo que he tenido a lo largo de este tiempo. En este proceso de cómo utilizar las imágenes para divulgar la ciencia. Pues yo creo que ha habido en mí una profundización en el conocimiento del tema, pero también planteamientos que les voy a presentar, que son personales, preguntas que yo me hago ahora, y cosas que pues han ido cambiando a lo largo de este tiempo en la manera en la que se hacen. Para empezar, cuando yo estudié la carrera, pues la orientación del plan de estudios estaba muy enfocada a las necesidades sociales de ese momento, que era la promoción y la publicidad de productos. Y de hecho, si uno revisa los libros de la historia del diseño, pues se habla de la tipografía, del cartel, del empaque, pero cuestiones como esta, la de la comunicación del conocimiento a través de las imágenes, no está incluido. Recientemente, por proyectos profesionales, empecé a buscar cuál era como los padres de esta rama, ¿no? Y bueno, ya hasta ahorita lo que he encontrado es que se parece a la infografía, aunque la infografía es diseño de información, igual el diseño de información tal cual, ¿no? Esto es diferente porque lo que se comunica es conocimiento. Entonces, considero que están relacionados, pero por ejemplo, como el origen, pues comparte en ambos ámbitos, ¿no? Tanto en la imagen en general, pero también como en el diseño de la información. Entonces, son unas reflexiones. Me gustaría decirles para mí quiénes son como antecedentes o originadores de lo que yo considero divulgación de ciencia. Otto Neurath, el economista y filósofo, para mí es uno de ellos. Él, a través de las imágenes, intentó en una exposición, en un museo, que la gente conociera datos económicos. Entonces, este estilo de gráficos, que fue a principios del siglo XX, siguen siendo muy utilizados.
De hecho, o sea, si ustedes ven, por ejemplo, imágenes en las cavernas, pues ya hay una necesidad, por ejemplo, de crear mapas. Hay petroglifos que son muy antiguos. eh, y bueno, y hay representaciones, hay necesidades comunicacionales que actualmente siguen vigentes, y considero que lo que ha ido cambiando son las tecnologías que nos permiten hacer otras propuestas, a lo mejor con más detalle. Y bueno, este es otro que yo considero que es divulgador, es Fritz Kahn. Era un médico, a él le interesaba que la gente entendiera el funcionamiento del cuerpo humano, y lo hace, lo considero un divulgador porque estas imágenes son para el público en general, que no conoce del tema, que esos son como parte de la definición de lo que es divulgación. Y además está utilizando recursos visuales comparativos, por ejemplo, en este caso de una máquina, para explicar lo que es el cuerpo humano. También para mí otro de los originarios o antecedentes sería von Humboldt, quien él integraba tanto la parte visual como la escrita. O sea, uno de los problemas que hay en el uso de la imagen muchas veces es que se cree que es adorno, que se ve lindo, y no. O sea, a través de la imagen, el doctor Lizarazo nos podrá platicar más sobre eso. Pues, puede ser un dispositivo de significado y de conocimiento. Entonces, pues dependiendo del público o del uso que se va a dar, es la cantidad de conocimiento, de detalle que va a tener esas imágenes. Y bueno, y en México, José María Velasco, ¿no? Que a través de sus pinturas uno puede conocer qué vegetación había en ese momento, porque cada una de las plantas, está perfectamente representada, y él, a través de la imagen del estudio del ajolote, pudo aportar a la ciencia. Entonces, algo que es importante y es diferente, bueno, esto estoy pensando en los alumnos que vienen de comunicación y que están interesados en esta rama, es que existe un proceso en el que debe de mantenerse la atención hasta el final del proceso, para que la gente que vea un mensaje visual, o un mensaje visual que está integrado a otros lenguajes, que muchas veces es la voz, que es el texto, o multimedia, ya sea por ejemplo en un museo o de manera digital, tiene que mantener a través de esa imagen la atención, para que el público llegue a la parte final, en donde lee e integra el significado o el mensaje que se le está dando. Entonces, pues a mí me parece, por mi experiencia, que es importante que alguien que se quiere dedicar a hacer imágenes de divulgación de ciencia, que se especialice para que conozca qué es la divulgación de la ciencia, qué recursos tiene, y además, o sea, que sepa aspectos que hay que cuidar de la divulgación en general, y en la parte de la imagen más, ¿no? También es importante aprender sobre cómo es el aprendizaje, recursos de pedagogía, el desarrollo psicológico, porque no es lo mismo el grado de desarrollo de un niño para interpretar imágenes que de un adulto, pero también es importante considerar que una imagen que va a comunicar conocimiento, es importante quitarle, por ejemplo, otros elementos que causarían ruido, ¿no? Entonces, también es importante ir aprendiendo sobre los medios. Yo he tenido que aprender, y con gusto, sobre qué es el lenguaje visual, el audiovisual, los multimedios. Y ahorita, por ejemplo, algo que ya se está estilando por las posibilidades que nos da lo digital, es hacer proyectos colaborativos a distancia, en donde muchas veces no conoces a las personas, solo hablas por teléfono con ellos, te mandas mensajes escritos, y a lo mejor haces videollamadas, y esto ya se va a estilar mucho porque ya todo está tendiendo hacia lo digital. Entonces también es importante saber leer,
esas visualizaciones que se generan con datos y con grandes datos de lo que nos va a hablar la doctora Nora, y cómo, o sea, esos datos se convierten en conocimiento. Y un ejemplo que pueden revisar ahorita es, por ejemplo, lo del Premio Nobel de Física, en donde hicieron una simulación de cómo todos los fenómenos naturales están interconectados y tienen relación, por ejemplo, para la modificación del cambio climático, ¿no? También es importante conocer, por ejemplo, en el caso de museos, la importancia del juego en el aprendizaje para aprovechar ese tipo de experiencias y que sean significativas. También generar experiencias híbridas en donde se apoya con lo digital, pero se producen experiencias donde se puede trabajar en equipo o son individuales, ¿no? Y que también puede ser a través de el juego. Bueno, también cuestiones éticas, ahorita es muy importante, y con esto de Internet es importante que se vea a nivel internacional porque los productos tienen una salida. También hay que considerar poner en contexto las investigaciones porque como que perdemos conciencia de que hay público internacional que a lo mejor no saben dónde está México, dónde está un cierto pueblo y así, ¿no? Y también es importante conocer al público. Los comunicadores somos mediadores entre quien quiere dar el mensaje, que es desde la ciencia. Tenemos que entender ese contenido, pero también tenemos que entender cómo llegar y qué va a ser significativo para el público. Entonces, a mí me parece que esta pirámide de Maslow podría servir porque, sin embargo, no es determinante. Él dice que la energía de una persona está concentrada primero en cubrir sus necesidades básicas, luego de seguridad, luego las sociales y hasta el final está el de autorrealización. Pero, sin embargo, esto no significa que gente que vive en condiciones muy precarias, no lo determine para lograr trascender y aportar algo, ¿no? Entonces, pero creo que sí es importante saber en qué nivel está enfocada la gente para saber qué de la ciencia le puede ayudar en su vida a ellos para que vivan mejor, ¿no? Bueno, y también creo que algo a diferencia de cuando yo empecé, que mucho era solamente hacer diseño a partir de lo que aprendí en la escuela, ahora es posible por el Internet encontrar muchos estudios de experiencias similares, muchas en educación formal, que son donde ya tienen más experiencia, sobre cómo se ha hecho mensajes, cómo lo toma la gente en los ciertos públicos. Sería importante leerlos, valorarlos, aplicarlos y evaluarlos al final. Y también es importante que también hay muchos estudios sobre cultura visual en ciencia, en matemáticas, en biología, en el uso de instrumentos para visualizar, en cómo la ciencia se ha ido desarrollando y genera sus propios conceptos con el uso de la imagen. Todo esto es importante porque, por ejemplo, cuestiones como la raza, a través de la ciencia se puede eliminar esos tabús o tratar de explicar que no existe tal, ¿no? Pero también es importante saber que se puede cometer errores a través de la imagen sobre estos temas y considerar todos esos detalles, por ejemplo, en un museo, que si se pone más alta la sala de evolución del hombre que la del resto de la evolución, detalles así pueden de manera inconsciente mandar mensajes erróneos, ¿no? Y bueno, también es importante investigar sobre el tema, como ya ay, ya se atoró ya. Bueno, y también es importante conocer estos aspectos sobre filosofía, que ya les decía, sobre el uso de la imagen, la objetividad, la evidencia, la observación. Estos son como discusiones que han sido importantes a lo largo del tiempo, desde la filosofía,
pues también es importante ahorita conocer qué es lo que dicen las neurociencias acerca de la percepción, el impacto, cómo llega el mensaje a las personas, para aprovechar todo esto para tener mejores resultados en la comunicación. También creo que es importante que los divulgadores participemos en experiencias como en congresos, que asistamos a seminarios para conocer, como para abrir nuestra mente, conocer metodologías, profundizar en el contexto de las imágenes en el que se producen, también tener conciencia de lo que estamos haciendo y también generar espacios de diálogo entre otros comunicadores, pero también entre estudiantes y fomentar el interés para que se dediquen a estos campos, que a mí me parece que ahorita con esto de la sociedad del conocimiento abre muchísimas posibilidades para la divulgación de la ciencia, porque es muy importante que la gente tenga un pensamiento crítico y también que genere conocimiento a partir de la información. Y bueno, también es importante, me ha parecido importante para mí enseñar porque yo aprendo y bueno, pues en la ciencia, en los artículos y también en las presentaciones que hacen los alumnos desde chiquitos, son una manera de irlos capacitando para hacer investigaciones y preparar, presentar sus proyectos de manera rápida a pares. Y bueno, y para finalizar, me gustaría, yo pienso que algunos retos que hay y que ya son urgentes es que en la educación formal, desde el kinder ya sea algo obligatorio la alfabetización visual, así como la alfabetización o la adquisición de capacidades de usos de recursos tecnológicos digitales, ¿no? Que se incluya en las especializaciones de divulgación. Yo en el 2016 hice una revisión en los países que pude y que encontré sobre si estaba incluido en las especializaciones de divulgación de la ciencia el aprendizaje del uso de la imagen para divulgar, y no es así, ¿no? Si bien sí hay especializaciones, por ejemplo, en medicina o en biología, por ejemplo, también están pidiendo que la gente tenga una formación, que esto ya es algo común en Estados Unidos. Encontré en lo siguiente, que desde que están en la universidad, los alumnos pueden elegir materias tanto de comunicación como de ciencia para especializarse en la divulgación o comunicación de la ciencia. También es importante, me parece, que en las carreras que están vinculadas con imagen, también el plan de estudios ya esté enfocado a que la gente adquiera capacidades para resolver las necesidades sociales que ya son existentes en ese sentido, y que desde la licenciatura se enseñe cómo hacer investigación en la parte visual, para darle más solidez a la carrera. Y bueno, y algo que es lo que a mí más me preocupa. Recientemente estuve haciendo una investigación sobre la divulgación de imágenes en museos, y pues me encontré que desde los años 50, 60 se empezó a utilizar el término de interpretación en museos. Y esto es porque como ha habido cambios en las teorías psicológicas del aprendizaje, pues el término de divulgación ya se quedó atrás. Y nosotros en México seguimos utilizando ese término, aunque ya no es con la acepción original, donde era de un experto le va a poner en la cabeza de alguien que no sabe el conocimiento. Sin embargo, no estamos como al día en cuanto al uso de las teorías que están detrás del aprendizaje. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que revisar qué otras cosas se están haciendo en otros lados, y también que los cambios surjan a partir de las necesidades y de los conocimientos que se generan en el país. Muchas gracias. Gracias a ti, Elvia. Qué bonito y qué claro. Y Ay, efectivamente, gracias.
sí, no solo no se ha trabajado mucho la divulgación, que ya como dices el término hasta pasó de moda, en el ámbito del dibujo y del diseño no es un área que tenga como salida cuando se forman los diseñadores, pero parece que Wampo Ajimalpa cuando construyó el modelo de división trató de hacer este acercamiento a la comunicación de la ciencia dentro de la división de diseño y comunicación. Ya nos dirá Nora Morales que sabe más de esto y que pertenece a esa área. ¿De qué va? ¿Qué es lo que haces, Nora? Adelante, tienes el micrófono. Bienvenida. Muy bien. Les voy a compartir mi pantalla. Eh, Todos nada más avísenme si me están viendo y pues voy a corretear un poquito en el tiempo porque a lo mejor también la tengo como muy amplia, pero voy a correr. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí con ustedes y por invitarme, a Nemesio, a Ceci, y feliz de estar aquí con Elvia y Diego. Yo tengo dos objetivos principales en mi presentación. Uno es, desde mi punto de vista, mostrarles cómo es que se están usando las imágenes hoy, pero otro, señalar un cambio en el paisaje semiótico y cómo afecta esto a la divulgación científica. Y otra parte es introducirlos a una práctica que yo le llamo apuntes visuales o sketchnoting, que se enfoca precisamente en las habilidades para pensar con la imagen. Y bueno, desde que tengo uso de razón, me ha gustado el dibujar, pero además de dibujar, encuentro un placer especial en registrar todas las experiencias que encontraba en mi camino. Y en la maestría, ya enfocada en lo que es el diseño de información, me pude dar cuenta de esta, digamos, manera de registrar todo lo que veo, ¿no? Y especialmente por mi doctorado me he acercado a la creación de mapas o, digamos, representaciones espaciotemporales, donde quizá el mapa, como lo conocemos, se queda corto, y cómo es que con otras personas se pueden crear colectividades respecto a este tipo de representaciones. Este es un trabajo que hice para entender cuál era la función de los volcanes en la parte de Jardines del Pedregal. Y bueno, también colecciono imágenes. Mi amigo Jorge Cejudo dice que es una pepena visual, y tengo un grupo en Facebook que se llama Pictogramas, que se trata de recolectar estos signos, digamos, abstractos o iconos que muestran ya sea un objeto, una figura o un concepto, pero que para mí son muy interesantes analizarlos dentro del espacio público. También colecciono a distintas escalas lo que yo llamo descubro territorios, porque depende de cómo hagas tu encuadre, quizá veo mapas ya en todos lados, ¿no? Y esa idea de que algo tan pequeño, una textura, puede ser un universo, pues me atrae. También colecciono letreros de entrada de no estacionarse. Puedes seguirlo con un hashtag de noe en Instagram, porque creo que son de cierta manera nos ayudan o expresan lo que la gente trata de comunicar a nivel espacio público, y en particular tienen un tono, ¿no? Hay agresivos y no, y tienen también ciertas implicaciones sociales. Y últimamente que hemos estado en pandemia, sigo documentando, pero este registro lo hago desde mi cocina, y últimamente veo manchas del virus COVID en todos lados. Esta es una mancha en mi cocina de café que se me cayó, pero fíjense cómo tiene la forma del virus COVID. Y bueno, pensando ya en esto de lo visual, que tiene un interés descabellado, y más ahora que hemos estado totalmente inmersos en el mundo digital, pero es interesante porque nos preguntamos, existe un gran debate respecto a si tiene lo visual una gramática propia, si se puede aprender de la misma manera que aprendemos los textos, los números o las moléculas. Entonces, pensando un poco en esto, yo me preguntaría, más que cómo se usan, cómo operan las imágenes con su propia agencia. Y pensando en esto, les muestro un esquema que es de un infografista que se llama Alberto Cairo, donde nos dice que cuando alguien quiere pensar algo así a nivel cómo opera la imagen, tenemos que pensar tanto desde la perspectiva de quién la produce y quién la consume.
Y en términos generales, él plantea cómo hay una evolución del dato a una información que tiene ya un significado para alguien y cómo se apropia el que consume de este conocimiento y finalmente lo vuelve algo que le da sabiduría. Les voy a platicar que mi interés en particular es sobre todo cuál es la capacidad informativa de la imagen y les voy a enseñar esta infografía que yo realicé durante el confinamiento porque traté de registrar desde el momento en que nos metimos todos en nuestra casa cuántas llamadas estaba haciendo a nivel remoto, ¿no? No importa, digamos, en qué plataforma, pero las traté de registrar con una cosa que Lev Manovich habla visualización directa, y es decir, la propia imagen de tu pantalla, pero también registraba quiénes estaban, qué tipo de interacción tenía, a qué horas fue la llamada y al mismo tiempo conforme iba avanzando la pandemia. Esta imagen la pueden ver en UAM Difusión de la Ciencia en una exhibición que se hizo, pero para explicarles vi varios criterios. Los marcos que están con naranja se refieren a las interacciones que tenían como propósito tener una formación. Las que están con guinda eran las juntas que tuvimos a distancia que tenían que ver con investigación y con marco azul las que tenían una función personal. Entonces, pensando en esto, en la capacidad informativa de esta imagen, pude entender ciertos patrones, como por ejemplo, que tuve 40 llamadas registradas, que interactué con más de 457 personas y que además estuve relacionada con 20 proyectos. Y no solo eso, sino encontré patrones que por ejemplo, durante las llamadas personales que se realizaban generalmente o muy temprano en la mañana, en la tarde poco y en la noche mucho, o las de investigación en la tarde y las de formación en la mañana. Y obviamente la plataforma ganadora en un 75% de lo que utilicé fue la plataforma Zoom desde entonces. En esta infografía yo se las muestro porque es prácticamente el trabajo que hago, pero que también tengo que enseñar a mis alumnos a hacer, pero lo sustenta una teoría de un filósofo que se llama Nelson Goodman, que habla la teoría de la notación. Y Nelson Goodman define a esta teoría como un sistema de signos no lingüísticos que poseen ciertas cualidades funcionales y usan cierta gramática, y esta consiste en reglas tanto sintácticas como semánticas. Pensando en esto, un ejemplo común de la notación, según Goodman, sería una partitura de música. ¿Y qué es la partitura de música? Pues es un guión visual que se basa en un sistema de notación compartido y establecido para traducir notas musicales, que es el audio, en una composición visual, que después quien las interpreta y sabe este sistema compartido puede usar y convertir en sonido, ¿no? Y en sonido armónico. Entonces, pensando en esto, les voy a hablar de dos cosas que me llamaron la atención respecto a Goodman. Una es la versatilidad de la imagen y la otra es su densidad simbólica. Entonces, volviendo a mi mancha de café, vamos a analizar estas tres imágenes. La primera tiene que ver con la mancha de café, que tiene una figura de COVID, pero puede ser interpretada de muchas maneras. En el medio vemos una ilustración del virus y a la derecha vemos una ilustración de un artículo científico. Y lo que tienen en común estas imágenes es que pueden ser interpretadas de múltiples maneras, pero su forma o los rasgos figurativos lo hacen verla como el virus del COVID. Pero Goodman se refiere también a la densidad simbólica, y esto quiere decir que la imagen de la izquierda, que es la mancha de café, está repleta, mientras que la de la derecha está atenuada. ¿Y qué quiere decir eso? Que para funcionar la imagen de la izquierda no puede funcionar del todo si cortamos alguna de las partes. Sin embargo, el diagrama de la derecha tiene las partes necesarias, digamos, ya editadas, o el autor tomó una decisión de omitir ciertos rasgos para que funcione más fácil y pueda ser captada en su esencia informativa. Y bueno, eso nos centra en lo que estaba diciendo Elvia sobre los diagramas. Para mí, los diagramas son este híbrido de tipo atenuado
que pueden representar cualquier representación visual que no sea puramente textual o pictórica y que pueda ser analizada para descubrir un contenido o una expresión a alguien. Y por eso es el como objeto de estudio desde mi punto de vista, o a donde tenemos que poner atención. Ahora, estamos viviendo, según varios autores como Kress y Van Leeuwen, un cambio en el paisaje semiótico que está desplazando el lenguaje escrito como el medio dominante de comunicación por la imagen multimodal como medio informativo principal, y a esto le llaman autores como giro pictórico, o se le llama de muchas maneras. Y creo que desde el punto de vista de la educación, nuestra cultura está enfocada en la comunicación verbal y escrita, pero prácticamente nos olvidamos del potencial de la imagen como una herramienta del lenguaje visual, o lo estamos olvidando. En esta sería una manera de irnos, o sea, nos estamos moviendo como público y como productores de la imagen hacia una nueva alfabetización visual. Y de acuerdo con estos autores, hablan como una economía mixta entre el lenguaje con la imagen y multimodal. ¿Qué quiere decir? Que se empiezan a cerrar ciertas estructuras que teníamos abiertas del significado y empiezan emergen nuevas modalidades. Sobre todo estamos en un momento donde coexisten tanto viejas maneras de alfabetización visual con nuevas maneras, y en esta transición de valores estamos dándole un diverso uso a la imagen. Yo les traje aquí unos ejemplos de cómo se está planteando este paisaje semiótico en términos, o sea, ¿qué implica para la divulgación de la ciencia? Y uno de los principales caminos para los que nos estamos yendo es del libro así tradicional, donde había la imagen estaba subordinada al texto, ella podría estar muy detallada y demás, pero podríamos leer relatos que no necesariamente necesitan a la imagen, a algo más como la co-creación de historias, como puede ser este libro del artista Kerry Smith que se llama La Línea, donde ella plantea ciertas instrucciones y el lector se vuelve co-creador de la historia a partir del dibujo. También nos estamos moviendo del documental a la narrativa transmedia, y les traje este ejemplo porque muchas veces los documentales, o por lo menos cuando yo era pequeña, eran así como que hablaba un narrador que era un dios y hablaba y tú veías como lo que sucedía. Y hoy en día estamos hablando de narrativas que son documentales interactivos, y que agradezco a unas alumnas que me dieron este tip de este lugar, porque es en realidad una plataforma de radio televisión española que le llaman Pilalú, y muestra la interfaz de un celular, y a partir de ella te da ciertas indicaciones como si tú fueras un repartidor de alimentos, y te va diciendo lo que ocurre a través de la pantalla, pero al mismo tiempo te está contando la historia y testimonios de estos repartidores. Entonces creo que este es un ejemplo muy interesante. Otro ejemplo de donde yo vengo, que es la visualización de datos, es que se está tratando de buscar una experiencia significativa de lo que es el dato hasta entenderlo como una tridimensionalidad. Y este ejemplo es un libro tradicional con unos lentecitos que explora la visualización de datos estereoscópicos. Entonces nosotros vemos estos dos diagramas, pero a través de los lentes lo vemos en tercera dimensión, y hace una gran diferencia de lo que está sucediendo en términos de enriquecer la experiencia en la visualización de datos. También, desde una perspectiva de los mapas ya no son simplemente visualizaciones bidimensionales sobre una pantalla o un plano, sino dan esta especie de capas de información, y ya estamos acostumbrados a percibir estas perspectivas axionométricas o isométricas tomadas de los videojuegos para poder entender el espacio en una manera tridimensional y sus diferentes capas, ¿no? Y son como más explícitos y más expresivos. Y finalmente voy a recurrir a un autor que se llama Nicholas Feltron, y habla de un híbrido que se llama la fotovisualización, y él explora
la sobreposición de textos o notaciones sobre la imagen para mejorar su capacidad informativa. Y esta manera en que interactúan la fotografía y la visualización de la información se vuelve mucho más expresiva e informativa. En este caso, estamos viendo imágenes de los, obviamente están, digamos, sobreimpuestas con dibujos sobre los incendios en Los Ángeles. Y bueno, traigo aquí una sorpresa, no sé si todos han visto el billete de 1,000 pesos, a lo mejor no todos lo hemos visto, pero tiene muy buenos diseños y trae un jaguar en la parte del frente. Pero si nosotros bajamos una aplicación hecha por el Banco de México que se llama Billetes MX, vamos a ver encima de ellos cómo surge un arbusto y un árbol y un changuito que anda por allá, y como un leopardo salta y empieza a caminar enfrente de nosotros. Esta también es una parte de validar que sea un billete o no, porque quizá ese billete con esta aplicación no te daría esta animación de ponerlo acá. Y bueno, una de las cosas que les venía yo a decir es que las conferencias también están migrando hacia los registros animados, y quizá ustedes hayan visto este pequeño imagen, bueno, ahorita videíto que lo van a escuchar, de la Real Academia de Ciencias en Inglaterra, donde nos muestra la conferencia de Sir Ken Robinson, pero no importa si no se oye, pero animada, del audio lo animan a partir de esto que les vengo a contar, que son los apuntes visuales, ¿no? Bueno, se los quito. Ahí. Se los quito porque, pues, si no nos tardaríamos mucho. Y regreso a mi punto aquí. La notación visual o el sketch note es una herramienta para pensar con la imagen. Y a partir del dibujo, aquí podemos ver la última conferencia en la que estuve como dibujando a los ponentes y demás en tiempo real, pero los apuntes visuales podemos decir que son bocetos detallados creados a partir de una mezcla de dibujos, bosquejos, letras, tipografías, formas, flechas, cajas, encuadre, y se le llama de muchas maneras. Hay artistas que lo plasman en muros visuales, hay otros que apuntan en tiempo real, hay otros que registran de manera gráfica, hay como tiene muchos nombres, notación gráfica. Este es un ejemplo de un curso que yo tomé, es en el curso entero en una aplicación que se llama NoteShelf en mi iPad, y lo que hace es mostrar todo el curso, que fue una cuestión de 6 meses, y de cómo estuve viendo a cada ponente en 2 o 3 hojas, ¿no? Y esta es una manera de cómo podemos entender a los apuntes visuales. Déjenme les pongo acá y me voy. Y bueno, ¿qué es lo que creo? Yo creo que hay que enseñar a nuestros alumnos a pensar con imágenes. He ideado talleres para hacerlo, pero los alumnos no son solo diseñadores. He enseñado a antropólogos, a biólogos moleculares, a filósofos de la ciencia, a ingenieros con esta práctica. Y cuando termino o tengo una conferencia, tengo una lectura y les pido a mis alumnos que den su apunte visual, los alumnos me están enseñando prácticamente un mapa mental de su interpretación de la lectura, y lo considero algo muy, muy rico y pues que vale la pena ponerse. Y este proceso básicamente se puede definir en 3 momentos: un momento de escucha y una escucha profunda, capacidad de síntesis y visualización del mundo real. Con la práctica se puede aprender y dominar, como cualquier práctica. Y en conclusión, concluyo 4 ideas. La primera es que la imagen no debe subordinarse a un marco lingüístico de análisis, que el cambio en el paisaje semiótico que estamos viviendo, que es un canon cultural distinto, presenta una oportunidad para explorar nuevas experiencias multimodales con la imagen. Y la otra es que es posible mejorar la capacidad comunicativa e informativa en la producción de textos e imágenes. Y finalmente los invito a ejercer la práctica del escriba visual, que nos obliga a hacer imágenes con las que podemos pensar y no solo exponer algo. Y aquí les dejo una bibliografía
que habla sobre estos procesos de note-taking o notas visuales. Y pues muchísimas gracias. Los invito a tomar un taller, que de hecho esa liga los pueden tomar a un taller que di, que se grabó en línea, pero también a ver si podemos hacer uno próximamente. Y pues muchísimas gracias. Ya me quedo aquí y dejo de compartir. Wow. Muchas gracias, qué bonito trabajo y qué bonita foto la que nos muestras desde pequeña. Y esta visión que tienes, esa mancha que encontraste en la pared, de verdad es un mapa, ¿no? Es cuestión de ver las cosas de forma diferente. Yo creo que varios de aquí iremos a verte en Instagram y en Facebook, esos espacios donde capturas esas imágenes. Qué bonito. Por aquí tenemos algunos comentarios que voy a hacer al final, porque quiero darle la voz a Diego Lizarazo y al final poder hacer los comentarios. Diego, tienes el micrófono. Bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia, por la invitación. Realmente es un gusto estar en esta mesa con Nora y con Elvia. Creo que afortunadamente no preparé una presentación ni preparé nada, vine más en la lógica de una conversación. Y creo que afortunadamente, porque lo planteado por Elvia y por Nora dan para muchísimas reflexiones. Quiero felicitarlas a las dos por sus excelentes presentaciones. En principio tengo que decir que estoy sorprendido, con mucho gusto, y además comparto la visión que tienen. Estoy totalmente de acuerdo en este conjunto de planteamientos que han hecho. Elvia, en este señalamiento de esa potencia de la imagen para la producción de una experiencia de conocimiento, eso creo que es algo indudable. La imagen constituye, sin lugar a dudas, un dispositivo de conocimiento. Es un dispositivo textual, y en la medida que es un dispositivo textual, es un dispositivo de conversación. La conversación creo que es el principio de los procesos de generación, de reproducción y de asimilación del conocimiento, pero ese dispositivo textual de la imagen requiere necesariamente una dinámica de fruición, como ella misma lo señaló, diría una fruición que se produce a diversos niveles y en distintas dimensiones, una fruición estética, por supuesto, que creo que es parte de lo que señalaba Nora. Cuando construimos imágenes, cuando las imágenes circulan en los distintos espacios sociales y cuando son aprehendidas públicamente o individualmente por diversos sujetos, hay una dimensión irreductible de la imagen, que es aquella que nos habla a nuestros sentidos. Las imágenes nos hablan a la sensibilidad. Y esta es una dimensión estética fundamental. Es imposible pensar en un dispositivo de conocimiento si ese dispositivo de conocimiento no considera la experiencia sensible, el campo de lo estético, como territorio precipitador, digamos, de cualquier experiencia cognoscitiva. Entonces, claro, la fruición de la imagen implica esos procesos de sensibilidad, pero también implican, voy a decirlo así de una vez, con esa potencia múltiple de la imagen, implican un patos de la imagen e implican un logos de la imagen. Las imágenes son logos y patos. Las imágenes son sistemas de conocimiento en términos tanto de su capacidad para articular, procesar, organizar informaciones, pero también como dispositivos culturales. Las imágenes en ese sentido tienen, digamos, una suerte de fondo histórico irreductible. La imagen permite de alguna manera, por ejemplo, cuando vemos mapas históricos como los que refería Nora está hablando ahora de otra clase de mapas, pero de alguna manera podríamos recordar esos preciosos mapas de la Edad Media, por ejemplo, que nos presentaban un mundo que, como el nuestro, aunque nosotros creemos que estamos en un territorio con mayor conocimiento de la homología entre el discurso y el noumenum de la realidad, pero que ellos, como nosotros, construían parte de sus mapas complementándolos con la imaginación. Imágenes irreductibles de imaginación, esos maravillosos mapas medievales donde los territorios estaban inundados de espacios mágicos, de criaturas fantásticas, de territorios celestes y a la vez terrestres, en fin, esa complejidad. Es una complejidad que nos trae, cuando los vemos hoy, ese mundo histórico, nos permiten comunicarnos con ese mundo histórico. Hay un fondo de tiempo, digamos, que subyace a todas las imágenes, y en ese sentido ese logos no solamente es la capacidad de articular según una disposición
conceptual, el concepto que subyace a toda imagen, sino también de un tiempo. La imagen es esencialmente témpica. Nos permite en una fotografía dejar una suerte de huella de lo que somos para los que vendrán más adelante, y en ese sentido la fotografía es un dispositivo de tiempo que comunica nuestro ahora con el devenir futuro. Pero decía, para no debrayarme tanto, decía que también la imagen es un patos. Es decir, la imagen es una emoción, es una pulsión, es un sentimiento, hay un territorio emocional irreductible en las imágenes, conectado estrechamente con la dimensión estética de la que hablaba, pero también con una capacidad de abrirse un territorio propio. Cuando nos comunicamos con las imágenes, nos comunicamos también desde el punto de vista pasional. Eso es un tema que es muy importante en una concepción del conocimiento más amplia, donde las emociones y las pasiones no pueden quedar fuera. El problema del conocimiento no solamente es un problema cognitivo, o no se juega solamente en una esfera racional, sino que pone en juego también la capacidad, la fuerza, la potencia, la necesidad de las emociones que los sujetos tenemos. Entonces, en ese sentido, este dispositivo textual, este dispositivo cognitivo del que hablaba Elvia, requiere necesariamente una relación de comunicación con diversos sujetos, sociedades, circuitos, campos, como territorios de fruición, con esas condiciones de esta especie de hojaldra de múltiples dimensiones y múltiples complejidades. Yo creo que hacer divulgación de la ciencia con imágenes hoy es ser capaz de reconocer esta multidimensionalidad de la imagen, esta multimodalidad, como decía Nora, pero con una clara visión de que se inserta y se produce siempre en un campo comunicativo donde hay unos otros a los cuales hablamos. Y ojo, generalmente no conocemos a los otros. La característica fundamental de la otredad es su desconocimiento, y la característica fundamental del discurso hacia los otros es el prejuicio que tenemos sobre los otros, la anticipación de que creemos quiénes son, pero en realidad el otro siempre es trabajoso, es elusivo, es difícil. Aquí entonces hay un territorio, digamos, que implica también no solamente una estética, una epistémica de la imagen, sino con esto estoy señalando una ética de la imagen. La modernidad nos enseñó la idea de que el problema ético, el problema estético, nada tenían que ver con el campo epistemológico. La modernidad constituyó en buena medida tres campos completamente distintos: campo estético, campo epistemológico y campo ético como campos separados. El mundo antiguo no pensaba así, tenía una mayor complejidad, veía las cosas en dimensiones y relaciones mucho más densas. Hacer comunicación de la ciencia hoy me parece que pasa por esta capacidad de reconocer esta conexión íntima, intrínseca entre estos escenarios que presento de manera general. Me gusta mucho como Nora ha hablado del cambio de paisaje semiótico. Efectivamente, estamos en un paisaje semiótico radicalmente distinto, pero no solamente en términos de un paso del lenguaje escrito al territorio del lenguaje visual, sino también en una reconversión misma de las imágenes. Las imágenes experimentan una reconversión radical en nuestro tiempo. Es decir, ya no estamos ante las imágenes, digamos, que están soportadas en medios materiales, ya no es nuestro horizonte necesariamente, aunque no lo excluya, no es nuestro horizonte necesariamente o totalmente el de la pintura, el de los libros impresos. Nuestro horizonte es el de las imágenes evanescentes, como esta que tenemos en este momento, donde nuestros cuerpos han devenido efigies de lo que somos y estamos intercambiando más bien como fantasmas de lo que somos. La pandemia nos obligó a eso, pero también el capitalismo y su apuesta informacional, sin lugar a dudas. En este nuevo territorio la imagen es evanescencia. La imagen se escapa, desaparece rápidamente, es efímera. Frente, digamos, a esa imagen permanencia, a esa imagen que se valoraba, que tenía su plusvalía en el capital de objeto que circulaba, que se acumulaba en bodegas, las bodegas de pinturas, de libros, de CDs incluso, a las imágenes contemporáneas que más bien circulan, no necesariamente de manera libre y abierta como piensan los optimistas de la red,
Por eso existe Netflix, por eso existe HBO, por eso existe Amazon Prime, porque también estamos en un nuevo territorio de propiedad y capitalización de la imagen, de plusvalía de la imagen sobre sus posibilidades y sus condiciones de circulación efímera y evanescente. En ese nuevo territorio me parece que tenemos que repensar un poco las cosas también. Es un desafío para nosotros cómo pensar en la imagen conocimiento hoy cuando es una imagen comercializada, tendencialmente inmemorial o tendencialmente desmemoriada, diría mejor yo. Hay una condición de pérdida de memoria en la imagen vertiginosa que se reproduce y circula por las redes digitales. Y esto pone en juego dos elementos que quisiera plantear rápidamente porque sé que ya se me acabó el tiempo. El tema de la relación de la imagen con la figuración de sí mismos que tenemos en la sociedad contemporánea. El mundo antiguo castigaba a Narciso, el mundo contemporáneo lo premia. Tenemos que ser narcisistas en la lógica del capital y de la cultura contemporánea. La selfie es el modelo fundamental de la imagen de nuestro tiempo. Tenemos que vernos y diseñarnos para acomodarnos a las matrices de lo valioso, de lo bello, de lo bonito, de lo joven, de lo apreciable, digámoslo así. El problema de la relación de la imagen consigo mismo es un problema fundamental de la sociedad contemporánea, y el otro gran problema lo voy a dejar puesto en juego y nada más planteado ahí, el tema del capitalismo cibernético y de esta capacidad, de esta reformulación del capitalismo como aquel que es capaz, voy a decirlo así, como nunca antes en la historia del capital, de producir máquinas que no producen y generan plusvalía. YouTube, las redes sociales como Facebook, por ejemplo, son máquinas que no producen nada. Nosotros somos sus contenidos, nosotros proveemos de su materia prima, nosotros las consumimos. Los usuarios, los clientes, producimos el capital, no por algo que nos venda, sino porque nos ponemos como objeto de su venta. En ese horizonte nos encontramos hoy. Bueno, esa lógica de una máquina que no produce la nada ha generado en el menor tiempo imaginable, en ninguna otra época de la humanidad, la mayor acumulación de capital. ¿Cuál es la fuente de ese capital? Ya no son los bosques, ya no son los animales, las reses. Las reses somos ahora nosotros, es nuestra carne, piel, imagen, fantasía de visualidad, necesidad de aprobación, ansiedad de respuesta, necesidades de intervenir, de estar presentes, la materia prima con la que se construye esta nueva plusvalía. Bueno, ahí le dejo, muchas gracias. Ay, nos acabas de mover las conciencias, ¿no? Recuerdo, perdón, una anécdota personal, cuando yo era adolescente, empezaba a usarse la ropa con marca evidente, ¿no? Antes de eso no, pero después empezó a usar y me acuerdo que mi papá me decía, no, te tendrían que pagar por traer la marca de Nike o de Adidas o de Levi's, era la de la época, porque la compañía tiene que darte para que tú transportes su marca. Y bueno, obviamente no las uso las marcas, y se las quito. Fue ya un principio familiar, ¿no? Pero sí me tocó ver como al paso del tiempo, el traer la marca, nosotros somos los publicitadores de esas marcas sin que nos hayan pagado por eso. Al contrario, pagamos por traerla, ¿no? Entonces, el trabajo de los tres está maravilloso, qué rico. Estoy viendo comentarios aquí muy interesantes. Gracias, Diego, Nora, Elvia. Por aquí hay algunos comentarios porque qué bárbaros, ustedes fueron muy muy rapiditos en dar sus participaciones, entonces me va a dar posibilidad de leer. Estamos viendo aquí, dice, por ejemplo, Jorge Joel nos dice que en efecto se va a comentar en la última sesión de este ciclo sobre cómo hacer currícula para enseñar divulgación, comunicación de la ciencia, donde estará él, estará el doctor Rojo. También nos dicen qué referencias nos podrías recomendar para ahondar en el cómo hacer uso de las imágenes para divulgar. Esto es cuando estaba participando Elvia. ¿Existe alguna experiencia en la educación básica que sirva de retroalimentación? Dice que muchas personas leen
con las imágenes. Algunos ya han perdido la capacidad de comprensión lectora. ¿Y qué más? Nemesio, bueno, andas por ahí, si quieres hacer algún comentario sería muy interesante que participaras con los ponentes, aparte de que los manda a saludar y celebra que estén aquí juntos los tres compartiendo con nosotros. A mí también me gustaría que él dijera algo. También nos dice José Gamboa, ¿el cómic podría ayudar a la alfabetización visual? ¿Alguien quiere compartir? Nemesio, ahí está. ¿Respondo? Hola, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Estoy emocionado nuevamente. Eso de emocionarme no parece que no me cuesta mucho trabajo, pero Ya somos dos. me tienen mareado verdaderamente. Me tienen mareado. O sea, ¿qué ahora qué hago con todo esto? Pues nada más dejarles el tiempo para que sigan, por favor. Adelante. Perfecto. Mira, Chirino, Daniela tiene una pregunta. Si quieres abrir tu micrófono, Chirino, déjame ver si te lo habilito. Sí, creo que ya está, ¿no? Adelante, sí. Bueno, a mí me pareció súper interesante y atractivo lo que hizo la doctora Nora Morales, desde la foto de su café hasta la infografía sobre sus reuniones, y mencionó muchos, pero muchos aspectos que tienen, para mí mucho sentido en mi investigación, sobre todo en la parte de la sobreexposición, y pienso que este recurso, así como otros, es utilizado frecuentemente en las redes sociodigitales. Sobre todo a mí me llama mucho el caso de Instagram y la forma, bueno, y las Instagram Stories y la manera en que las empresas de comunicación, o sea, nacionales e internacionales, transmiten las noticias usando estos recursos, que ya es en Reels, Instagram Stories, y que utilizan todo esto para transmitir y explicar las noticias, ¿no? Y también me recordó pues mucho el caso pues más famosillo ahí de Pictoline, que como ellos también comparten a veces sus bocetos y cómo pues estos elementos que ella decía, pues sintetizarlos, o sea, como todo hacerlo así, ¿no? Y cómo ellos, pues, de hechos coyunturales te lo explican en una infografía de forma muy, pues, muy fácil, ¿no? Y también, pues, pedirle que si pudiera poner de nuevo la parte de su bibliografía, porque me encantó, o dónde la podemos consultar nuevamente para ver mayor a profundidad, los autores. Y ya era todo. Sí, gracias. Si quieren, ahorita lo pongo en lo que contestan los demás las preguntas para que lo puedan tener. Un momentito. ¿Ya estoy compartiendo? Ya. Yeah. Bueno, estos son algunos y pues también con gusto les doy de la otra bibliografía porque esta es más como general, del lenguaje visual. Ahí me dicen. Y si quieren, para que le tomen ahí un screenshot. Y yo quería decir que, respondiendo a lo de Diego, que cuando las redes sociales son gratis, mis hijas me dicen, ay, es gratis, son gratis porque el producto eres tú, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien que nosotros somos producto con el que ellos se están beneficiando económicamente. Bueno, si quieren ya dejo de compartir para que no distraer. Ok. Listo. Ahora, bueno. ¿Respondo? Sí. Pues en cuanto a la SEP, la verdad desconozco si ya hay como formación para... Cierto es que desde el 2016 dando tendencia mundial que está comandada por la UNESCO y que surgió a partir de los objetivos del milenio. Un ejemplo es a Internet en lugares públicos como bibliotecas, parques, ¿no? Darles a dispositivos digitales a los estudiantes. Pero bueno, el que tengan un dispositivo no quiere decir que lo sepan usar, que lo usen de manera crítica, ¿no? Entonces, pero sin embargo, por ejemplo, yo viendo a mis sobrinos que están en escuelas privadas, ahí sí hay como un poco más de cuidado y sí están adquiriendo esas capacidades, ¿no? Pero bueno, pues la mayoría de la población pues no está en escuela privada. Sí hay muchos
artículos, ahorita con internet es maravilloso porque uno tiene acceso a una cantidad impresionante de información, puede ver tesis de doctorado, de maestría y muchos artículos sobre las investigaciones que se realizan desde la educación formal en el uso de las imágenes. Y hay con muchas metodologías, si gustan después les puedo decir cómo... Se congela un poco tu imagen. De la imagen. Me voy a apagar para que me... Muy bien, gracias. Bueno, entonces digo, sí hay mucha investigación. La bibliografía también se la Cecilia para que el que guste la tenga. Y bueno, y en cuanto al cómic, es uno de los recursos para aprender a leer imágenes. También hay bastantes estudios. También la literatura, por ejemplo, o sea, pero literatura para niños, por ejemplo, que tenga imágenes. Gracias por las preguntas. Gracias, Silvia. Estoy recordando, por aquí decían sobre el cómic, que si servía para enseñar. Y recuerdo un libro que sacó Armando Bartra hace mucho tiempo sobre cómo las historietas eran un medio de ideologización sobre los héroes de la revolución. De hecho, yo hice una exposición de divulgación sobre ese material y efectivamente la gente leía muñequitos y fue a partir de eso que fueron adorando a ciertos personajes y luego desvirtuándolos, ¿no? De acuerdo a lo que se quería que se pensara en estos libritos que después se llamaron libros vaqueros. Pero bueno, hasta Pancho Villa terminó siendo un héroe erótico de la revolución en los últimos documentos. Por ahí tengo una exposición que se hizo muy, muy interesante al respecto y dice Alfredo Alejandro Martínez: ¿cómo conciliamos la imagen y su significado en diferentes contextos? La mancha de café coronavirus no tiene significado hasta la llegada de la pandemia. A mí me gustaría intervenir ahí porque sí, efectivamente, hay que acordar antes, de acuerdo con Goodman, habla de que hay que acordar un sistema simbólico compartido. Si no tienes el sistema simbólico compartido, no vas a leer nunca que esa mancha es el coronavirus. Y hablando de la versatilidad de la imagen, sí tiene que haber acuerdos sobre cómo funcionan o cuál sería la función de esta mancha, porque fuera del contexto, las imágenes se leen en un contexto que se puede acordar, pero fuera de ese contexto sería una mancha de café con una figura específica. Hay que acordar los contextos y uno de ellos es el cómic. El cómic representa una nueva manera de leer. Les voy a decir por qué, porque hay un autor que yo sigo que se llama Scott McCloud, que todos sus libros están hechos en cómic y a mí me parece estupendo, pero para citarlo es muy difícil. Y para dárselo a leer a otros académicos me dijeron, híjole, yo he tenido unos amigos me dijeron, Nora, tu cómic me mareé, no lo pude leer, ¿me puedes dar el artículo? Y yo, ¿cómo? Y el cómic me lo leí rapidísimo, pero es que hay que entrenar la mirada dentro de un sistema compartido simbólico para poderlo leer. Y la academia no presentamos papers en cómics, pero ¿qué pasaría si pudiéramos presentar papers en cómics? Pues a lo mejor habría un impulso hacia esta nueva manera de leer la ciencia. Y bueno, ya bajó la mano porque Diego la tiene alzada. Gracias. Adelante, Diego. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Nora, solamente agregaría un par de cosas. Primero, los códigos son históricos, tienen su nacimiento en unas condiciones de tiempo, unas condiciones sociales, y también en esas condiciones sociales, con el devenir, pueden desaparecer. Las gramáticas, no hay gramáticas esenciales, no obstante que quizás podamos hablar de algunos rasgos profundos, como habla Chomsky, por ejemplo, para referirse a cómo las estructuras lógico-semánticas que están abajo de la capa sintáctica y la capa fonológica son estructuras que quizás tengan una forma más o menos universal, o como pensaba Wittgenstein, el primer Wittgenstein, que había una especie de lenguaje profundo, una estructura subyacente a todos los lenguajes que daba la forma de la realidad, la forma de los hechos. El propio Wittgenstein, tiempo después,
renuncia a esta idea en su segundo momento, el momento de las investigaciones filosóficas, donde más que hablar de el lenguaje subyacente de las cosas, empieza a hablar de los juegos del lenguaje, y creo que eso es una mejor definición. El lenguaje siempre está inserto en diversos juegos. Esto hace que efectivamente podamos aspirar a construir códigos en común. Entiendo que la divulgación de la ciencia, que la interpretación de la ciencia, que la hermeneusis cognitiva tenga una aspiración para llegar a lenguajes comunes, pero debemos ser conscientes de que no logramos y no lograremos nunca conciliar todos los contextos. No lo lograremos hacer en primer lugar porque precisamente no parecen haber esas matrices de lenguaje profundas, universales y comunes, y por otra parte porque justamente lo propio de los códigos es su historicidad, su capacidad de rompimiento, como lo que estamos viviendo ahora precisamente, esta especie de mutación de la lógica de las imágenes, una mutación que algunos autores plantean es quizás análoga a la mutación que se vivió entre el Quattrocento italiano y el Renacimiento, ¿verdad? Una mutación epistemológica, cultural, subjetiva, de grandes proporciones, con grandes alcances. Ya tienes frío, se ve que tiene frío, Cecilia. Bueno, esa mutación, esa gran mutación que estamos experimentando hoy, da cuenta también de que nuestros códigos se rompen, son frágiles, están sometidos a la variabilidad y están sometidos también al conflicto. Los territorios de comunicación en todos los campos, sea el epistemológico, el político, etcétera, son territorios siempre que están entre dos polos: el diálogo, la posibilidad de converger, de intersectarse, pero también el conflicto, la diferencia, la polémica. Ese es el fondo, por ejemplo, de una gran discusión que hubo entre Hans-Georg Gadamer y Jacques Derrida, bueno, una discusión que no logró nunca concretarse en un coloquio al que se les invitó justamente para que hablaran del problema de la interpretación. Pero lo que quedó claro es que el diálogo se juega entre la diferencia y la necesidad de identidad, entre la identidad como descubrimiento de lo común, pero también como patrón de limitación, de reificación y de reticulación de las personas, y la diferencia como liberación, superación de las constricciones, pero también como riesgo del caos. Gracias, Diego. Elvia, ¿querías hablar? Sí, también sobre esto que están comentando de las imágenes, que es histórico el código, creo que también es importante señalar que para entender las imágenes de otros tiempos es importante conocer ese contexto en el que se generaron y en el que se compartieron. Porque si las miramos desde nuestra mirada actual, pues las juzgamos de manera errónea o las entendemos de manera errónea, ¿no? Y bueno, y también algo interesante es cómo las imágenes son un objeto de intercambio cultural, y también a través del espacio y del tiempo, ¿no? Cómo se resignifican, cómo se retoman elementos de contextos diferentes y se adaptan a otros contextos. También tiene esas posibilidades. Y bueno, alguien se quedó pendiente un comentario que decía que la gente ya no lee. Me hizo recordar unas ideas de Willem Lusen, quien dice que pues la escritura o los inicios de las imágenes, hay registros de las imágenes desde hace 30,000 años. Y bueno, y de hecho ya se sabe que son más antiguas, ¿no? En Asia encontraron unas más antiguas. Y la escritura apenas tiene 6,000 años. Entonces, él dice que a partir del siglo XX, con el uso de los medios tecnológicos, se crean imágenes técnicas, él las llama así, pero él habla de que hubo una prehistoria. La historia es la que está escrito con el lenguaje escrito, y él dice que ahorita estamos en la poshistoria. Entonces, yo creo que eso es algo que solamente el tiempo lo va a decir. Pero lo que sí es cierto es que otra vez hay este fomento por el uso de las imágenes, ¿no? Y en cuanto a que la gente ya no quiere leer,
Yo creo que eso es un reto que tenemos los comunicadores, los que estamos en la parte de educación y justo lo que pues les comentaba es que a partir de una imagen, tanto en un paper, en una presentación entre pares y para divulgación puede ser un motivo a partir del cual se construya una narración. En divulgación de la ciencia está probado, bueno, pues no, se sugiere más bien de que se cuente una historia que sea empática con la realidad del público al que va dirigido, ¿no? Por eso es que es importante conocer ese público. Gracias. Gracias. Qué interesante está todo. Nos dice Mariana Alejandra, Diego, ¿podrías proporcionarnos bibliografía para saber más sobre el capitalismo cibernético? ¿Quién pregunta eso? Mariana, ¿verdad? En el chat, Mariana Alejandra Hernández. Mariana, muchas gracias por la pregunta. A ver, debo confesar que es una noción que estoy trabajando en un libro que estoy escribiendo en este momento que se llama Estética de la Mirada, que saldrá publicado el próximo año, y que justamente me apoyo en esta conceptualización del capitalismo cibernético como un nuevo momento del capitalismo, así lo estoy señalando, en el que los diversos dispositivos de producción de la plusvalía ya no se fundamentan, digamos, en una inversión de capital por sus propietarios, sino en los procesos de extracción de energía, trabajo y energía, atención de sus públicos y de sus usuarios, como pasa, por ejemplo, con un banco, ¿verdad? Los bancos, el banco le pagaba a las personas que limpiaban la sucursal, tenía que invertir en sillas, tenía que invertir en luces, tenía que invertir en el pago a los cajeros, etcétera. Nosotros ahora pagamos a los cajeros, nosotros ahora pagamos la luz, pagamos nuestras cuentas de internet para poder hacer nuestras operaciones bancarias. Digamos, todo ese costo del aparato productivo se desplaza a los usuarios, ¿verdad? Es una lógica donde hay un incremento exponencial de la producción del capital. Sí, vivimos en una sociedad con una mayor democratización informativa, pero en la que las personas tienen trabajos precarios, ya casi no hay trabajos, no hay prestaciones sociales, no tienen seguridad social, y digamos los capitales son cada vez más gordos y más amplios. Entonces también todo este asunto de la democratización de la que se habla en este nuevo contexto es relativo. Habría que preguntarse con más seriedad y con un examen más acucioso si estamos en un territorio de mayor democratización o en qué sentidos. Quizás lo más cercano a esto sería, por ejemplo, el texto de Scott Lash, Crítica a la información, que es un texto que trabaja un poco todo este asunto de lo que se llama el capitalismo informatizado, ¿no? Que hay toda una corriente, yo remitiría ahí a revisar cuestiones sobre el capitalismo informatizado. Yo tengo una diferencia con la noción de informatización, por ciertos rasgos que me parece pone en juego la cibernetización a diferencia de la informatización, que tiene, digamos, esa potencia de suplantamiento que tiene la cibernetización. Me parece que es un elemento clave ahí para tomar en consideración. Pero creo que la crítica teórica a la información, que la crítica y la economía política de la información es un buen camino, y me parece que quizás Scott Lash pudiese ayudar. De cualquier manera, puedo enviarles algunas otras sugerencias después para que le llegue al grupo. Muchas gracias. Nora, querías intervenir. Sí, yo quiero retomar lo que decía, dos cosas y las leí ahorita aquí en el chat. Una es de lo que decía Elvia de ya no leen, y por ahí hay un comentario que dice, los jóvenes leen mucho pero en formatos diferentes a los libros con los que crecimos. Ya no leen qué, ¿no? ¿Qué formatos están leyendo y qué otros sí están leyendo? Porque yo veo, por ejemplo, a mis hijas que son jóvenes que leen mangas, entonces leen también redes sociales, infografías, muchas. Entonces como que sí hay una lectura, pero es una lectura en otros formatos. Y después por acá vi que decía
cómo podríamos hacer el uso de la imagen a públicos con discapacidad visual. Y hace poco estuve en una conferencia donde puse en mi artículo, puse solo una imagen, que es la figura 1.0, ¿no? Y entonces pones, ¿no? La figura y le das crédito ahí. Y después nos decían, es que para públicos sordos o para públicos, digamos, ciegos, podríamos poner una explicación de lo que está ahí en la imagen, y eso lo están incorporando dentro de Word. Office tiene una parte que cuando tú pones una imagen, te dice, ¿quieres poner un texto alternativo para la persona con alguna discapacidad visual? Y en ese momento te están cuestionando que hay gente que no va a ver tus gráficas, y que entonces, ¿cómo podrías no nada más poner un crédito, sino cómo podrías explicarla sin que se pueda ver? Y eso se me hizo muy, bueno, se me hace pertinente, y que toca esta idea de lo que dice Diego de la tercera banca del banco semiótico, que es la ética, ¿no? Normalmente no puedes estar pensando en todos, pero de repente que tengas estas reflexiones y digas, bueno, voy a hacer algo visual, pero a lo mejor el color no es lo adecuado porque no lo van a ver los daltónicos, ¿no? Y entonces ya estoy pensando un poquito más en eso y tenemos que recordarlo, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cómics de un artículo, sino que simplemente hay que pensar muy bien nuestras audiencias y a dónde queremos llegar. Son como piedritas que avientas y caen en algún lugar, ¿no? Y tocan a alguien en algún lugar. Gracias, Nora. Diego. Bueno, reforzando lo que dice Nora, estoy completamente de acuerdo con ella. Sí, efectivamente, comunicar algo es como mandar una sonda que habita también un espacio de incertidumbre. Nuestro aliado más potente es justamente el lenguaje, pero ese lenguaje cambia, como decíamos hace un momento, entonces siempre hay algo de incertidumbre ahí. Por algunos comentarios que vi en el chat, creo que hay que precisar dos cosas. Primero, las imágenes no son universales, ¿no? Las imágenes son un lenguaje que tiene algunas características que permiten quizás una asimilación más dúctil, pero no son universales. Las experiencias, por ejemplo, de Franz Boas, este gran antropólogo norteamericano que, digamos, fundamentó el desarrollo de la antropología relativista frente a lo que fue el evolucionismo antropológico del siglo XIX. En el siglo XIX la antropología suponía que había sociedades mejores que otras, literalmente, ¿no? Entonces que todas las sociedades podían organizarse en un eje de evolución, y entonces había sociedades muy básicas, con menores capacidades, menores potencialidades, menores posibilidades, y las sociedades contemporáneas europeas, por supuesto, eran el culmen de la línea civilizatoria. Bueno, contra esa clase de antropología, digamos, ideológica, es que Franz Boas puso en juego lo que llamó el particularismo histórico, particularismo histórico, perdón. Cada cultura es particular, las culturas no pueden compararse en términos de un sistema de gradación o de taxación para decir cuáles son más evolucionadas, cuáles tienen mayor capacidad de conocimiento, cuáles son más éticas, etcétera. Eso, no podemos hacer algo como eso. Franz Boas observó, así rápidamente lo comento, cuando estuvo trabajando con los Haida, al norte, digamos en el extremo norte de los Estados Unidos, frontera ya con Canadá, todas estas comunidades de esa región, los Haidas, tenían al oso como su animal totémico. Y entonces inventa realmente la antropología visual en ese momento Boas, porque utiliza unas fotografías que toma a los osos como recurso para hacer una etnografía con la cual pueda trabajar y entrar, digamos, al mundo Haida, ¿no? Lo que experimenta, la sorpresa que tiene Boas es que los Haidas no reconocen a los osos en las fotografías. La fotografía que suponemos es la expresión máxima de la evolución técnica realista, y en la cual se logra una nitidez de objeto y el modelo se captura en sus formas precisas sobre esa superficie fotosensible.
no es universal, ni siquiera la fotografía es universal. Para los Haida era ilegible, pero por supuesto Boas, como buen antropólogo colonizador, siguió insistiendo en presentarles fotografías de osos para ver si podía comunicarse con ellos, y por la fuerza, digamos, de la inculcación, de la educación, podríamos decir, finalmente los Haidas comenzaron a ver los osos en las fotos que este tipo les estaba mostrando, ¿verdad? Y entonces reconocen los osos. Pero entonces se da cuenta que los Haida ven osos, digámoslo, epistemológicamente, pero lo rechazan moralmente. Para los Haidas, esos osos han reducido el espíritu, la integridad, la vida, la riqueza del oso. Es un oso empobrecido, es un oso recortado, tasajeado, es como si le cortaran una parte al oso y lo metieran ahí, lo encapsularan en esa superficie. Entonces, claro, esto genera una gran sorpresa a Boas, antropólogo relativista, padre del particularismo histórico, que se da cuenta de que él tenía una concepción universalista y esencialista de la imagen, cuando, como en la convocatoria que tú nos haces, esa pregunta de cómo se usan las imágenes, es una pregunta que desplaza la idea de que la imagen es algo esencial, que no lo es, a algo histórico, cultural, producto de las acciones. La imagen es un acto, es una acción, y como acción está sometida a múltiples regímenes de su problematicidad. Bueno, solo quiero cerrar señalando que los Haida tenían sus representaciones de osos. Por fin, después de mucho tiempo, Boas logra entrar a la representación oso de los Haida y descubre dos cosas muy importantes. Primero, les dejo de tarea, busquen osos Haidas para que vean la belleza de un oso Haida. Es una especie de cubismo superior, ¿no? El polifoquismo de los cubistas está expresado en el oso Haida, pero sin recortes, sino que es una representación holística, en continuidad. Es como si el oso se desplegara, ¿verdad? Entonces es un oso desplegado, donde podemos ver su revés, su anverso, su reverso, etcétera, ¿no? Esa es la primera característica, el intento de que la representación sea un objeto integral. Y por otra parte, la representación del oso está conectada con una cosmogonía, con un mito y con una ceremonia, con un ritual que hace posible no perder su esencia espiritual. Bueno, las imágenes en la mirada de Franz Boas y las imágenes en la mirada Haida eran cosas completamente distintas. Por cierto, las onomatopeyas tampoco son universales. Muchas gracias, Diego. Es un deleite escucharlos. Por un último comentario de María Méndez. Saludos, María, qué gusto verte por aquí. Dice, existen imágenes que independientemente de las culturas o percepción cultural, generan emociones profundas similares y comunican el mismo mensaje. Pues si no tienen más que compartir, le pediría a Nora que nos dé una última reflexión para cerrar esta sesión tan deliciosa. Yo creo que eso tiene que ver con la versatilidad de la imagen. Hay una cosa que se llama, bueno, es una teoría que se llama teoría precognitiva, que dice que, por ejemplo, nosotros tendemos a ver líneas horizontales y nos calman porque hay una cuestión cognitiva fijada al horizonte. No creo que nos hagan sentir emociones profundas, pero parece que son como figuras primarias precognitivas, que son geométricas, pero que la línea horizontal o esa composición evoca paisajes tranquilos, y que las líneas verticales son más dinámicas en el aspecto que te pueden llamar más la atención, porque si nos vamos al hombre prehistórico, a la hora de cazar, pues ves el paisaje, tu línea de horizontal, y cuando salía un tigre, pues o un árbol, era algo que en tu panorama era disruptivo respecto a lo que ves. Pero no creo que lleguemos a una sola mensaje, por más potente que sea la imagen, sino tiene una naturaleza versátil, y siempre hay que acordar el código desde donde lo estás leyendo. Ese sería como mi punto de vista.
Muchas gracias, Selvia. Bueno, me gustaría compartir un poco de la bibliografía y mis datos, si es posible. Sí, de hecho también ya lo compartí en Facebook los datos de las Ah, dos. Me falta de Diego para poder comentar con la gente que nos está viendo por Facebook. Les estoy compartiendo lo que me han estado dando. bueno, independientemente de esta, envío más para el grupo. Estas a mí me parece que pueden servir para hacer divulgación de ciencia a través de imágenes. Estas las puse para los que son investigadores y quieren aprender a hacer presentaciones de sus investigaciones. Y estas son ejemplos de investigaciones que se hacen en México. A mí me tocó escuchar a la doctora Nuria, he escuchado también a Laura Cházaro del Politécnico y del primer nivel, ¿no? O sea, vale mucho la pena también darle seguimiento a su trabajo, conocerlo. La doctora Elke Koppen también, ella hizo una investigación de tipos de imágenes, ella desde el punto de vista, desde como para clasificarlas, que la puedan clasificar los bibliotecólogos, ¿no? Y en la DGDC hace tiempo hubo un encuentro entre diferentes miradas hacia la divulgación y se incluyó la mirada de la parte de la imagen y también los ponentes que invitaron son de primer nivel, ¿no? También sería interesante que lo revisaran para pues darle un seguimiento también de eso que ofrecen. Ay, perdón. Y bueno, estas son algunas cosas de mis participaciones en congresos. Ahí explico un poco más diferentes aspectos del trabajo que he realizado, tanto como en la parte de, pues como de cuidado de imagen, yo diría que editora visual, desde el periodismo de ciencia, desde un suplemento escrito, y bueno, pues ahora lo leo, por ejemplo, el primero y pues ya pienso cosas más profundas, cambiaría cosas, pero bueno, algo podrá servir, ¿no? Y, ahí está muy bien. Y pues mis datos son estos. Tengo un canal de YouTube donde he subido cosas que he podido subir. No todo se puede. Por ejemplo, los videos de Nayarit que me encantan y pues no se pueden subir, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de derechos de autor. Y bueno, de mis conclusiones, a mí me gustaría que ojalá pues se queden con esta imagen de que la imagen es igual de interesante y de compleja para ser estudiada y se puede abordar desde diferentes puntos de vista, como también lo decía Diego, y pues da para estudiar mucho, para reflexionar desde todas esas perspectivas, desde el momento en que se va a hacer un mensaje, pero también para evaluar esos mensajes. Gracias. Y muchas gracias una vez más por esta posibilidad de participar. Al contrario, gracias a ti, gracias a todos. Nemesio, muchas gracias. Les manda saludos con con un globo de cómic. Nemesio. Saludos, Nemesio. Bueno, yo les quiero agradecer a todos, también avisarles que esta conversación queda grabada tanto en la página de Facebook de la Coordinación de Extensión Universitaria de UAM Xochimilco, como a partir de mañana estará en el canal de YouTube de divulgación de la ciencia también de UAM Xochimilco. Después también estará en la de la Somedicit y en la de la UAM Coajimalpa, en el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Así es, ¿verdad, Nemesio? Vamos a compartir por muchas partes para que la puedan ver, compartir y estarnos siguiendo. Pues antes de irnos agradezco de verdad a Elvia, a Nora, a Diego, a Nemesio, que trabajamos juntos en este proyecto de divulgación. Nos va saliendo muy rico, muchas gracias. Y gracias a mis chicos de servicio social, Rebeca, Mesa, Ismael, que anda por ahí, Ismael Cetina, ahí andan, que hacen que esto de si no les llega a la liga, avísenos, porque sí se les manda, pero luego el spam o no sé, busquemos y háganos saber si hay algún problema para acercarse, pongan su nombre en el chat
para que puedan hacerse acreedores a la constancia de asistencia a los jóvenes y a todo el mundo que ha estado aquí siguiéndonos. Muchas gracias a TV UAM, muchas gracias a Producción Audiovisual de UAM Xochimilco. Y bueno, me despido, soy Cecilia Zeta. Que tengan muy buena tarde, los espero el jueves porque nos vamos a ver en otra conversación también tan rica como esta que tuvimos. Gracias Diego, Nora, Elvia, Nemesio, hasta luego, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.